Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Re. 0. Juegos sin dioses. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 6. ¿Vas a quedarte mirando al vacío todo el día o qué, estrella? La voz sonó detrás de él, primero burlona, luego cada vez más cargada. Subaru. Oye. ¿Estás vivo ahí dentro? ¿Vas a firmar esa mierda o estás teniendo una crisis existencial justo ahora? Las palabras rebotaban lejos, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. Difusas. Retumbantes. ¿Quién estaba hablando? ¿A quién se suponía que tenía que contestar? ¿Por qué sonaba tan molesto? Intentó moverse. Decir algo. Pero la lengua se le había secado como un trapo sucio pegado al paladar. Tragó aire. El pecho subía y bajaba rápido, demasiado rápido. No era normal. Nada era normal. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba? Parpadeó. Una vez. Otra. Todo se le mezclaba. Techo, luces, ese banquito que estaba frente a él por alguna razón. ¿Había estado ahí antes? ¿Qué carajos hacía un banquito ahí? Se tambaleó. El corazón golpeaba, no solo en el pecho. En la garganta, en los dedos, en los pies. Tenía frío en la espalda. Pero también calor. En el pecho. En la cara. En las piernas. Todo mezclado. Era como si estuviera teniendo fiebre y congelamiento al mismo tiempo. ¿Y estaba de pie? Ese era el problema. No debería estar de pie. No después de lo que le había sucedido. Bajó la mirada. La mano fue directo al abdomen. Intacto. Ropa húmeda de sudor, no sangre. No había agujeros. Ni arena. Ni vísceras. Nada colgando. Entero. No tenía sentido. El cuerpo no gritaba, pero la cabeza sí. Una punzada desde dentro, un temblor que subía. No era miedo. No era dolor. Era asco. Era algo más profundo. Instintivo. Subaru. ¿Qué estás? La voz se desvaneció bajo el sonido de su propio cuerpo traicionándolo. Y entonces, vomitó. Sin aviso, sin dignidad. Una arcada seca, luego otra. Bilis quemando la garganta. No alcanzó a girarse del todo. Lo primero cayó al suelo. Lo siguiente, no. Salió como proyectil directo al frente. El sonido fue tan asqueroso como el olor. ¿Qué carajos haces, cabrón? Gritó Gion. Ese era Gion. ¿Gion? ¿Qué había hecho él? ¿Qué acababa de hacer? Gion había echado para atrás, con los ojos como platos. Mierda, hombre. ¿Qué hiciste? El idiota volvió a repetir. Subaru apenas lo escuchaba. La garganta le ardía. El paladar quemado por el ácido. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba haciendo? Siguió la mirada de Gion. No, y el vómito no solo cayó en el piso. El soldado de la máscara circular estaba cubierto. La máscara. Gotas espesas la cubrían. Amarillo. Verde. Baboso. Escurriendo lento como una maldita pesadilla. El uniforme rojo ahora tenía un manchón que se extendía como una mancha de óxido. Y el tipo, seguía ahí. Inmóvil. Solo la mano, apenas, temblando. Una sacudida sutil. Como si su sistema operativo acabara de sufrir un cortocircuito. Todavía sostenía la pluma azul. El formulario. Todo cubierto en bilis. No. No. Esto no estaba pasando. ¿Dónde estaba el patio de arena? ¿Dónde estaban las paredes de mentira? ¿El cielo pintado? ¿Los dibujos infantiles que lo rodeaban cuando lo mataron? ¿No le habían disparado? ¿No se le habían salido los intestinos? No estaba, susurró. O lo pensó. Ni idea. La voz le salió hecha trizas. No había arena. Solo esa sala en la que había despertado. Gente por todos lados. Rostros. Murmullos. Miradas. Señalamientos. Como si fuera una maldita criatura exhibida. El soldado soltó una exhalación y bajó la pluma y el papel. Nada brusco. Nada agresivo. Solo calma. Una calma que daba más miedo que cualquier amenaza. Subaru alzó las manos. Un gesto torpe. Desesperado. Como si quisiera congelar el tiempo con las palmas. Lo siento.
No sé qué fue. Un mareo. Un bajón de presión. No quise. No era mi intención. Un paso atrás. Otro. La suela resbaló con su propio vómito. Casi cae. Voy a firmar. Lo juro. Ya firmo. No hay necesidad de llamar a nadie. No es necesario. El sudor le bajaba por el cuello como si alguien le hubiera arrojado hielo derretido por la espalda. Solo, no llames a nadie. Yo firmo. Ya firmo. Nadie hablaba. Nadie. Solo un zumbido insoportable que llenaba el aire como un chillido silencioso. Y luego lo sintió. Otra vez. Una humedad. Entre las piernas. No. No, otra vez apretó con todo. No podía mearse de nuevo. No después de esto. El soldado se movió. Muy lento. Levantó la mano. Subaru se tensó. ¿Le iba a pegar? ¿Le iba a disparar? No. Solo se limpió. Arrastró el vómito con los dedos enguantados, lo bajó por el borde de la máscara como si estuviera quitándose una telaraña. El plop de las gotas cayendo al suelo fue peor que cualquier insulto. Y entonces los vio. Los agujeros. Pequeños. Discretos. Pero hay agujeros de ventilación en la máscara. Había entrado. Algo de eso le había entrado al tipo. El vómito. El olor. La bilis. Subaru tragó saliva. No bajó. Miró hacia atrás. Todos lo miraban. Jugadores. Soldados. Hasta los que parecía que dormían. Y entonces los pasos. Firmes. Tranquilos. A la espalda del soldado circular. El cuadrado. Se detuvo. Y habló. Jugador 444. No gritó. Pero cada sílaba fue una cuchilla. Deje de perder el tiempo. Y firme. Subaru asintió antes de que su cerebro pudiera decidir qué hacer. Como un animal atrapado. Tomó la pluma. Aún tenía vómito. Sí, claro, farfulló. Ya firmo. En serio. No volverá a pasar. Si quieren y lo limpio yo. Sin problema. Hermano, y murmuró Gion detrás de él, en voz baja. ¿Te metiste algo? ¿Ácido? ¿Una droga rara? Sí, pásamela después, va. Subaru no contestó. Solo firmó. Su letra fue un desastre. Inestable. Disuelta entre tinta corrida y manchas ácidas. Pero ahí estaba su firma. Inútil, arruinada, oficial. Ya estaba hecho. Se alejó. No corrió, pero casi. Caminó rápido. Muy rápido. Como si necesitara salir de ahí para seguir respirando. No miró a nadie. No escuchó nada. La sangre le latía en las sienes. El sudor le bajaba helado por la espalda. La vergüenza, eso venía pegado como una segunda piel. Vio a Sooae a lo lejos. Lo miraba. No con asco. Ni burla. Con compasión. Y eso, por alguna razón, dolía más que todo lo anterior. Que se joda, pensó. Que se jodan todos. Incluso ella. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora decidía preocuparse? Los comentarios le perforaban los oídos y se le quedaban dentro como astillas. ¿Eso fue todo? No duró nada, vomitó, qué asco, yo le habría metido un puñetazo, ese era el valiente de antes. Por favor, y la misma mierda de siempre. Nada nuevo. Nada diferente. Se apartó. Caminó hasta la esquina más lejana que encontró, una donde la luz no daba tan fuerte, y se dejó caer junto a la pared con el aire atorado en los pulmones. Exhaló, por fin, como si llevara días sin respirar. Se llevó una mano al rostro. Tocó la mejilla con la misma delicadeza con la que se toca un cristal recién roto. Seguía hinchada. Un poco caliente. Con restos de sangre seca. Un regalo del 101. Pero no dolía. Y sin embargo, eso no era lo que le importaba. Recordó otro golpe. No con el puño. Sino con el plomo. Las balas. En la cara. 3. El impacto le arrancó los dientes, le reventó el ojo, le partió la mandíbula. Lo sintió. Claro que lo sintió. Y sin embargo, y ahora su cara estaba completa. ¿Entonces fue un sueño? Tenía que haberlo sido. ¿No? Una pesadilla absurda fabricada por su cerebro en modo pánico. Te estás volviendo loco, Subaru. Y entonces alguien le puso un brazo sobre el hombro. No pensó. No razonó. No se contuvo. No me toques. No me mates. La reacción salió sola. Un reflejo. Un grito seco, sin filtro. Empujó al chico con más fuerza de la que creyó tener. Leanne Sol tropezó un poco, pero no perdió el equilibrio.
Lo miraba con esos ojos que siempre parecían medio dormidos, como si no entendiera lo que pasaba ni le preocupara entenderlo. ¿Matarte? ¿Yo? Hermano, ¿qué? Se le notaba confundido, pero no preocupado. ¿Qué viste o qué? Estás más blanco que esa chica que no habla con nadie. Subaru se tapó la cara con las manos, frotándose el cuero cabelludo como si pudiera borrar la memoria. No sabía por qué había reaccionado así. O sí lo sabía. Solo que no quería ponerle nombre. No estoy para tus estupideces, Lee. Esto es una mierda. Tú, lo iba a decir. Me dejaste solo, pero no tenía derecho a decirla. Porque no pasó. Porque no fue real. Lee ladeó la cabeza, con esa expresión de idiota feliz que usaba cuando no entendía lo que pasaba, ni le importaba. ¿Yo qué? Preguntó con la inocencia perfecta del imbécil que se cree útil. Y yo que pensaba que el loco era yo. Pero mírate. Parece sacado de una peli de terror japonesa. Se reía. En serio se reía. Como si la tragedia no lo tocara, como si el dolor ajeno fuera una broma más en su comedia personal. No me arrepiento, añadió, orgulloso. Traerte a mi equipo fue una jugada maestra. Y por alguna razón que solo él entendía, le dio unas palmaditas en la espalda. Suaves. Casi tiernas. Pero Subaru no sintió ternura. Sintió disparos. Pam. 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 No era el cuerpo. Era la memoria. Los músculos. El alma. Todo gritó al mismo tiempo. El corazón saltó como un resorte oxidado. El estómago se le cerró. El frío le subió por la columna. No fue racional. No fue físico. Fue puro terror aprendido. Giró. Golpeó la mano de Lee. Con fuerza. Instintivo. No me toques. ¿No ves cómo estoy? No lo entiendes. Déjame en paz. La voz se rompió al final. Se le partió por dentro, por donde ya no quedaban remiendos. No era odio lo que sentía. Era agotamiento. Estaba tan jodido que no sabía cómo seguir entero sin estallar. Las lágrimas estaban ahí. Justo en el borde. Calientes. Impostoras. Rogando por salir. Las contuvo apretando los dientes hasta dolerse, cerrando los puños como si pudiera exprimirlas hacia adentro. No. No iba a llorar. No delante de él. No otra vez. Lee retrocedió con ambas manos en alto, dramatizando la reacción como si acabara de espantar a un animal salvaje. ¡Ey, ey! Tranquilo, hermano. Paz. No sabía que tenías trauma táctil. ¿Eres tauro o algo? Dicen que los tauros se bloquean con el contacto físico. Seguía sonriendo. Pero la sonrisa ya no tenía brillo. Solo quedaba el reflejo, el impulso automático. Subaru pensó en gritarle de nuevo. De mandarlo a la mierda. Pero entonces llegó Gion. Como si lo invocara la necesidad de sentido. Puso una mano sobre el hombro de Lee. Sin fuerza. Solo la suficiente firmeza para que se detuviera. Déjalo en paz, Lee. Dijo, sin cambiar el tono, sin apurarse. Está mal viajado, ¿no lo ves? Es su primera vez. Dale espacio. Si sigues así, va a terminar odiándote. ¿Quieres eso? Subaru bajó la mirada. Mal viaje, eso decían. Eso era. Algo que mañana se vería ridículo. Algo que pasado mañana ya no importaría. Algo que nunca más volvería a pasar. Eso quería creer. Y se dejó caer. Las piernas ya no respondían. Se dejó resbalar contra la pared hasta quedar sentado en el suelo. Como si la gravedad lo empujara con saña. Lee, por supuesto, seguía siendo Lee. Espacio. Eso es lo que tienen los planetas, no los amigos, dijo, tan convencido de su lógica como si fuera un sabio. El cariño salva. Confirmado por mí. El espacio mata. ¿Qué clase de consejo es ese? Subaru lo escuchó. Y por un segundo, no supo si reír o gritar. O tal vez las dos. Era tan ridículo que dolía. Porque hablaba en serio. Porque lo decía con el corazón. Porque, en su cabeza, ese disparate era real. Gion rodó los ojos con la habilidad de quien ha entrenado años para soportar idiotas. Dios santo, cállate. Como sigas así, Subaru va a vomitar otra vez. Esta vez sobre ti, y yo no voy a moverme para evitarlo. Y no sería tan descabellado. La garganta seguía con ese ardor. Pero la respiración había cambiado. Más lenta. Más profunda. Lo justo para levantar la cabeza. Seguía temblando por dentro, pero ya no se sentía al borde del derrumbe. Solo y frágil. Fue un susto, se dijo. Una reacción exagerada.
Algo químico. Una descarga. Nada más. Tal vez, y susurró, con voz baja y hueca. Solo fue eso. Un mal viaje. Si debió ser eso, jajaja. Su risa fue una mierda. ¿Mal viaje? Hyo-on frunció el ceño. No, Subaru, lo tuyo no fue un mal viaje, solo lo decía por joderte. Te lo juro, te quedaste quieto como 20 segundos mirando a la nada. Lo tuyo parecía otra cosa, yo sé cómo son eso de los malos viajes. Eso no fue. Fue más y como si te hubieras ido. En serio. Como si tu mente se hubiera desconectado un rato. Subaru no respondió. Porque no sabía si lo había hecho o no. ¿No te habrás metido algo? Insistió Hyo-on. Dime que no. Bueno, todos nos metimos algo, técnicamente saltó Lee, levantando el dedo como si estuviera dando una clase. Esa mierda que nos hicieron respirar en la camioneta. Gas raro. Yo juré que tenía alas. Luego me desperté con la cara en el suelo. Cosas que pasan. Subaru cerró los ojos. No para dormir. Ni para pensar. Solo para dejar de ver. Hyo-on ya se estaba frotando los suyos, como si quisiera borrarse a Lee de la existencia. Ellos hablaban, pero no sabían nada. No sabían lo que él sintió. No sabían lo que vio. Y, aún así, algo en todo eso y no le provocaba rabia. Solo un calor raro. Difuso. No alivio. Algo más incómodo. Como una carcajada contenida que no termina de nacer. Idiotas. Estaba atrapado con dos idiotas. Uno con el cerebro frito y el otro medio cuerdo por accidente. Justo el tipo de gente de la que su madre le habría advertido. Y aún así, por alguna razón, no quería estar con nadie más. ¡Qué jodido! ¡Qué patético! Estoy bien, murmuró al fin, sin mucha convicción. Solo y no sé. Me desconecté un momento. Lee giró tan rápido que hasta su cuello pareció protestar. ¿Lo oyeron? Confirmado. Fue un mal viaje de los buenos. Dios, pensé que ibas a decir algo dramático, pero no. Clásico. Yo también pasé por eso, bro. Una vez, en una rave entre arrozales, terminé pidiéndole perdón a una linterna creyendo que era un ángel. Muy espiritual todo. Subaru parpadeó. ¿Qué carajos acababa de escuchar? Eso fue Mdma con pesticida, interrumpió Hyo-on, sin levantar la vista. Y no era un ángel. Era una linterna. Le rezaste a una vaca, idiota. Va, detalles. El punto es que me iluminé, ok. Como Subaru. Miren esa cara. Tiene la expresión de quien resucita y se da cuenta de que está atrapado entre dos pendejos. Postálalo. Quiero su cara en una postal. Subaru soltó un ruido extraño. Un intento de risa, tal vez. O tal vez una arcada. Algo entre ambas. No lo supo. Salió como un estornudo del alma. No fue verdadera alegría, pero rompía el nudo en el pecho. Servía. Supongo que solo fue deshidratación, dijo, pasándose la lengua por los labios partidos, aunque el gusto a vómito seguía ahí. No había desayunado. ¿No desayunaste? ¡Qué genio! Secuestrados de noche, ni tiempo para un café, y este se sorprende porque no desayunó, saltó Lee con indignación fingida. Pero a ver, ¿cómo demonios te metes en un contrato ilegal con gente disfrazada de condón norcoreano sin una tostada en el estómago? Le dio una palmada en el hombro, como si hubiera dicho algo revelador. Mira dónde terminamos. Sin comida, sin dignidad y vestidos como si nos hubieran sacado de una clínica psiquiátrica. ¿Tú crees que eso fue coincidencia? Hyo-on negó con la cabeza, los labios torcidos en una media sonrisa que parecía más automática que real. Eres un puto payaso, Han-sol. Gracias, siempre creí tener talento escénico. Subaru los miró. Desde abajo. Apoyado contra la pared aún. Uno bromeaba como si estuviera en una comedia escolar. El otro se protegía con sarcasmo mal reciclado. Y él seguía ahí. Con el ácido del vómito aún pegado en la garganta. Con las imágenes reviviendo por dentro, como si el recuerdo insistiera en no morir. Balas. Dientes. Carne rota. No. No pasó. No físicamente. Su ropa está intacta. No hay agujeros. No hay sangre. Tiene que haber sido una alucinación, o algo parecido. Miedo desbordado, un bajón de presión. Algo clínico. Algo explicable. No fue real. Tenía que repetírselo. Hasta creérselo. Gracias, dijo de pronto. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensarlas. Por no dejarme solo. Lo dijo tan bajo que ni él estaba seguro de haberlo dicho. Y al sentirlo, al escucharse, se arrepintió.
Se puso de pie de golpe, sacudiéndose el pecho con una mano como si pudiera espantar la vulnerabilidad. TCH y ya está. Ya se me pasó. Solo fue una mierda. Una jodida mierda mental, gráfica y asquerosa. Sacudió la cabeza, todavía con el sudor helado bajándole por la espalda. Y ustedes están como si nada. Como si esto fuera parte del plan. Así es aquí. Te secuestran, te golpean, te humillan y luego te hacen firmar. ¿Qué sigue? ¿Un examen colectivo de próstata? Miró a Lee, exhausto. Estás mal de la cabeza. De verdad. Eres como un personaje de anime barato. Tonterías y cero sentido común. Lee se encogió de hombros, orgulloso. Y con opening pegajoso. Lo mínimo que merezco. Subaru soltó otro bufido. Imposible saber si era risa o náusea. Y entonces, Hyo-on suspiró. No un suspiro cualquiera. Este tenía peso. Esa pausa que sabes que viene antes del juicio. Sobre lo que dijiste y no es por joderte. Y Subaru ya sabía lo que seguía. El clásico no te lo tomes personal antes de clavar el cuchillo. Pero eres un niño de casa, Subaru. Uno de esos que creció con cama limpia, comida en la mesa, y padres que preguntan si ya comiste. ¿Sabes cuántos aquí matarían por eso? No había veneno en su voz. Lo que lo hacía peor. Y no es solo cosa mía, continuó, encogiéndose de hombros. Ellos lo dijeron. Señaló con la cabeza a los soldados. Esos bastardos enmascarados que parecían saber más de todos que los mismos participantes. Subaru apretó la mandíbula. No es solo lo tuyo. Nos expusieron a todos. Uno por uno. Nuestras deudas, nuestras mierdas. Algunas daban risa de lo absurdas. Pero hay algo que todos compartimos. Ni uno baja de 5 millones. Todos estamos enterrados. Esto no es un juego para nosotros. Es la última jugada. Luego bajó la mirada, solo por un segundo, pero fue suficiente. Ese gesto breve. Esa sombra en el rostro. Como si lo que iba a decir después tuviera un peso que no sabía cómo soltar. Yo no soy un santo, dijo al fin. La voz se endureció, pero no por rabia. Para no temblar. He hecho cosas horribles. Cosas que ni siquiera me digo en voz alta. Pero esto y esto de ahora, esta oportunidad, la voy a tomar. Y tú no lo entiendes. Lo miró directamente. Subaru sintió la mirada como un golpe seco. Nunca tuviste que dormir sin techo. Nunca pasaste hambre. Nunca vendiste tu dignidad para sobrevivir una semana más. ¿O sí? Silencio. No había defensa. No había excusa. Y él lo sabía. Y ahora estás así, continuó Hyo-on, moviendo la cabeza, señalándolo con los ojos. Pálido, roto, sin saber qué hacer. Porque por primera vez estás probando lo que para nosotros es lo cotidiano. Subaru tragó saliva. No sabía qué decir. ¿Explicarle que había muerto? ¿Que lo cosieron a balazos? ¿Que se sintió como la sangre salía de borbotones y que ahora estaba ahí, entero, como si nada? No. Sonaría ridículo. Ni él se creería esa mierda si la oyera de otro. Así que no dijo nada. Se quedó ahí, mudo, dejando que el silencio pesara sobre sus hombros. Hyo-on suspiró otra vez. No con fastidio. Con resignación. Con ese agotamiento que viene de repetir algo que duele. Y nosotros, abarcó a todos con un gesto vago, los cadáveres que aún respiraban. Todos los demás. Incluido el idiota este. Le dio un codazo a Lee, que ni se inmutó. Ya perdimos todo. Familia. Trabajo. Salud. Orgullo. Algunos hasta los dientes. Solo nos queda esa promesa de dinero. Un número que ni sabemos si existe. Pero es algo. Es lo único que tenemos. Y eso basta. Volvió la vista al frente. No lo miraba a él. No miraba a nadie. Pero Subaru sintió que la conversación se acababa. Que lo había desconectado. Y entonces lo vio. La sonrisa. No era una de alivio. No era calidez. No era compasión. Era esa curva vacía en la boca que aparece cuando no te queda nada más que mostrar. Subaru se encogió sin pensarlo. No fue consciente. Como si su cuerpo decidiera por él que lo mejor era volverse más chico. Menos molesto. Menos visible. Menos alguien que hiciera preguntas estúpidas. Porque, para ellos, todo esto era evidente. Tan natural como respirar. Temía que Hyo-on le dijera algo más. No por lo que dijo ahora. Sino por lo que había dicho cuando él lo estaba vacilando con lo del jodido idioma. En ese estallido asqueroso donde gritó como un crío, maldiciendo a todos por lamentables.
Cuando Hyun lo miró sin decir nada, pero con los ojos llenos de algo que apretaba. Cuando Soa se miraba con el corazón roto, y cuando Ansol lo ignoró como si fuera un maldito mueble. ¿Lo había soñado? ¿Y si también eso era parte de su mente enferma? Ojalá. Ojalá todo eso también fuera parte del mismo delirio que se lo tragó. ¿Nos drogaron? Sí. ¿Nos secuestraron? También. ¿Nos humillaron? Hyun se encogió de hombros. Sin peso. Sin odio. Solo eso. Desde que nacimos. Y ya. No había rabia en esa frase. Ni victimismo. Ni tristeza. Era como si dijera la hora. Un dato. Innegable. Inútil. Todo a la vez. Y luego el silencio. No el que dramatiza. Uno llano. El que se instala y no exige nada. Subaru no dijo nada. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir? Lo siento por haber nacido con cama limpia. Gracias por abrirte emocionalmente mientras estoy temblando. ¿No sabía que ustedes estaban tan jodidos? Por supuesto que lo sabía. Ya se lo habían gritado. Con las miradas, con los gestos, con el desprecio bien dosificado. Con esa forma sutil de dejar en claro que él no pertenecía. Y que fuera Hyun quien lo dijera, tan tranquilo, lo hacía peor. Porque no lo decía para hacer daño. Lo decía como quien acepta que el mundo es una cloaca y se cansa de esperar a que alguien lo limpie. Subaru sintió la garganta cerrarse. El vómito seco y la vergüenza todavía se le cruzaban ahí, peleándose por salir. Y antes de que pudiera abrir la boca, decir alguna estupidez, algo patético, alguna frase a medio construir que intentara disculparse o arreglar lo imposible, la música lo interrumpió. Súbita. Impecable. Un violín brillante que entró en escena como un cuchillo suave. Demasiado limpia para ese lugar. Demasiado elegante para gente que apestaba a desesperación y sudor frío. La reconoció al instante. No por cultura, claramente, mucho menos por interés, la música clásica siempre le pareció aburrida. Por saturación. Porque la había escuchado en todos los rincones del mundo moderno. En anuncios, en vídeos escolares, en memes absurdos, en documentales bélicos donde soldados marchaban hacia la muerte como si la muerte mereciera armonía. Cerró los ojos. Y la nombró. Danubio azul y no era nostalgia lo que le provocaba. Era asco. Asco de escuchar algo tan limpio en un lugar donde no quedaba nada limpio. ¿Qué mierda ahí? Ansol habló como si la situación fuera una broma más. ¿Te va la música de salón, pequeño bro? Yo también tengo una playlist. Pero la uso solo cuando fumo y quiero imaginarme en un yate con prostitutas francesas y vino falso. Clase, pero a mi estilo. Subaru no respondió. Ni lo miró. La presión en su cabeza aumentaba como si alguien le apretara el cráneo desde adentro. Y entonces, la voz. Atención. El juego está por comenzar. Todos los jugadores deben seguir las instrucciones y proceder a la sala de juegos. Todo su cuerpo se detuvo. Hasta el aire dejó de circular. Esa voz. Esa maldita voz. La misma. Exactamente la misma. No era una coincidencia. Era la voz que le había dicho sonríe mientras se tomaba esa maldita foto antes de morir. Dulce, vacía, sintética. Como un robot amable que no entendía lo que hacía. Se quedó mirando al suelo. A un punto muerto. Como si mirar hacia otro lado hiciera que todo desapareciera. Pero no lo hizo. Y fue la voz de Hyun la que lo sacó de ahí. Lo jaló de regreso al presente. ¡Ey! Lee ya se fue. Mira, están haciendo fila. Subaru alzó la cabeza, lento. Como si el cuello le pesara más de la cuenta. Sí. Estaban formándose. Como ganado desganado. Subiendo en fila por un lado, bajando por otro. Entre columnas. Entre pasos arrastrados. Soldados de pie al centro, inmóviles. Entre ellos el mismo soldado que había vomitado anteriormente seguía allí como si nada. Seco, brillante, pegado al uniforme de uno. Y algunos jugadores se reían. Y señalaba al soldado. Un idiota incluso lo imitaba, tapándose la boca y fingiendo náuseas. Que se jodan. Cerró los ojos. Una sola vez. Para recordar lo que era tener control. Luego los abrió y asintió. Vamos. Dejar solo a Ansol suena como idea estúpidamente peligrosa. Top 3 del día soltó Hyun con una sonrisa cansada, ya entrando en la fila. Subaru lo siguió. Mordiéndose el labio. Buscando. A alguien. A ella. A Soae. Quiso hablarle. ¿Pero para qué? Para decir que... La vio más adelante. Cabeza gacha. Manos juntas.
Paso lento. Pensó que voltearía. No lo hizo. Así que apartó la mirada. Y siguió. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hará? Tenía un plan. Y eso era volver. Volver a casa. Ese era el plan. Desde siempre. Volver a casa. Perder rápido. Salir en la primera ronda. Que lo sacaran con un gracias por participar y la cabeza agachada. Un poco de vergüenza, sí, pero al menos vivo. Fácil. Fácil. Y no pienses en eso. En eso que no pasó. En eso que no existe. En eso que simplemente no puede haber sido real. Cerró los ojos. Tragó saliva. Respiró hondo. Nada cambió. El zumbido seguía. La estática en el pecho seguía. Pasaron minutos. No muchos. Los suficientes para que el sudor se secara. Y entonces, llegaron a ese lugar. Y vio todo lo colorido. Y lo supo, era la misma. ¿Qué? Escaleras. Muros. Colores. Todo lo que había vivido solo, ahora con otros. Todo lo que había recorrido con los ojos, ahora lleno de gente que no sabía nada. El mismo panel. Las mismas cámaras. La misma estética imbécil. No. No puede ser. Él ya estuvo ahí. Lo vivió. Los soldados del triángulo. No estaban. ¿Alguna vez lo estuvieron? Ya basta. 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 Pensar era un abismo. Y él ya no quería cavar. Alzó la cabeza. Ahí estaban. Lee y Gion. Hablando. Respirando. Siendo ellos. Y sin pensar, los siguió. Porque los necesitaba. Aunque fueran idiotas. Aunque no entendieran. Oigan, y la voz le salió más aguda de lo que esperaba. ¿Es la primera vez que ven esta sala? Gion lo miró de lado, con una ceja levantada. Como si le preguntara si el cielo era azul. Sí. ¿Por qué lo dices? Y luego, esa maldita sonrisa de siempre. ¿Otra vez con cara de muerto? ¿Demasiado color? ¿Quieres que pinten todo de negro para ti? Porque sí parece sacado de un mal viaje de jardín infantil. Subaru no contestó. Lee estaba en lo suyo, completamente centrado en su momento estelar. El jugador frente a él terminó de tomarse la foto, y ni bien se apartó, Ansol se adelantó como si estuviera subiendo al escenario de un concierto. Levantó los brazos, sacó la lengua y puso los dedos en cuernos. Se oyó el clic de la cámara. La pantalla parpadeó. Sí, bebé. Gritó, encantado consigo mismo. Gion bufó por lo bajo. Qué imbécil. Pero Ansol no había terminado. Quiso repetir la gracia. Volvió a levantar los brazos, más exagerado, más ruidoso, estirando la lengua como si creyera que eso servía de firma personal. La intención era tomarse otra. La cámara ya se estaba reiniciando. Gion le puso fin con un empujón seco. Lo apartó sin contemplaciones, con la palma directa al hombro. Muévete ya, estorbo. ¿Te crees modelo ahora? Hay fila, idiota. Lee resbaló medio metro, riéndose solo, mientras Gion ocupaba su lugar frente a la cámara, dejó que el flash lo registrara con esa media sonrisa casi forzada, apenas suficiente para que no lo llamaran amargado. Subaru no se reía. Ni participaba. Solo los miraba. Con la boca entreabierta, cerrándola después. Otra vez. Como un pez sin agua. Porque todo eso, ya lo había visto. Joder. Y cuando Gion se apartó, supo que era su turno. Sintió el peso de eso como si alguien le hubiera dejado caer un costal en el pecho. Se acercó al panel como quien se arrastra hacia un castigo inevitable. Lo intentó. En serio. Intentó sonreír. Pero el rostro no le respondió. Los músculos estaban tiesos, paralizados. El clic de la cámara sonó seco, quirúrgico, demasiado parecido al sonido de algo que mataba. Se estremeció. Casi corrió. Porque quedarse ahí solo lo iba a partir más. Siguió a los otros dos, subiendo por las escaleras como un muerto que no lo sabe. Pisadas vacías. Colores absurdos. Gion observando como si paseara por un museo barato. Lee señalando paredes como turista con déficit de atención. Subaru bajó la vista. Mejor no mirar. Mejor enfocarse en los zapatos ajenos, en los escalones repetidos. Porque mirar abajo le daba vértigo. Vértigo idiota. De ver a la masa verde subiendo como hormigas sin saber a dónde. Tragó saliva. Otra vez. Y otra. Y otra. Hasta que el cuerpo se acostumbró a no recibir agua. Siguieron subiendo escalones sin sentido. Pasillos sin destino. Hasta que llegaron a unas puertas verdes enormes. Exageradas. Más grandes de lo necesario. Inútiles.
Y aún así, imponentes. Como todo aquí. Se detuvo. Todos se agolpaban, queriendo pasar como si eso los llevara a otra cosa. A algo mejor. Las puertas se abrieron. Lentas. Pesadas. Del otro lado, un espacio abierto. El más grande que había visto desde que todo esto comenzó. El aire le pegó en la cara como una cachetada amable. Le arrancó una bocanada profunda que lo hizo sentirse casi humano. Casi. Pero por un segundo, le supo a respiro. Una ironía cruel. Respiró profundo. Como si su cuerpo le agradeciera y su mente lo maldijera por encontrar consuelo en algo tan ridículo. Miró hacia arriba. Paredes ridículas cubiertas de césped falso. Cielo pintado. Casi perfecto. Casi. Porque arriba, un poco más allá, sí estaba el cielo real. Azul. Nubes. Luz. Incluso hay gaviotas. Sí. Graznidos. Alas. Gaviotas de verdad. Se cubrió los ojos con la mano, como si eso pudiera protegerlo del sol. Lo hizo por instinto. Por memoria. No por fe. Y pensó, con un nudo en la garganta, que esos malditos pájaros vivían mejor que él. Libres. Volando. Sin miedo a lo desconocido. Sin trajes verdes. Sin traumas que apestaban a verdad. Sonrió. Torcido. Cansado. Una estúpida gaviota. Libre para cagar sobre cualquiera. Solo faltaba que una le cagara encima. Para sellarlo. Un grito lo sacudió. Se giró con el corazón encogido, preparado para correr, como si alguien fuera a dispararle otra vez. Pero no. Solo era ese tipo. Hyun, se llamaba. Hablaba con otro. De gafas. El serio. No recordaba su nombre, pero en su mente, por un instante, lo había comparado con su padre. Subaru no los escuchó. No importaba. Estaba temblando de nuevo. La voz sonó 2 veces. Robótica. Neutra. Igual de vacía que antes. Atención, por favor. Todos los jugadores deben esperar en el campo. Atención, por favor. Todos los jugadores deben esperar en el campo y 2 veces. Mismo tono. Misma cadencia. Como si pensaran que eran todos estúpidos. O como si les gustara repetirlo, como un castigo anticipado. Miró alrededor, el mar de trajes verdes moviéndose sin coordinación. Unos ya murmuraban, otros solo miraban al frente con cara de ¿qué carajo? Algunos parecían más dormidos que nerviosos. Otros despreocupados. Y ahí, entre esa masa de idiotas, los vio. Hyun y Sol, como si fueran parte del decorado pero con más ruido. Y los idiotas hasta enfrente. Sí, como no. Se abrió paso a empujones entre los cuerpos calientes, sin pedir permiso. Tampoco es que lo necesitara. Empujó a uno que lo miró feo, pero nadie dijo nada. Nadie se atrevía a distraerse. Lee y Hyun miraban hacia el frente. Parecían calmados, lo cual era el mayor red flag posible. Subaru levantó la vista, y entonces la vio. Una muñeca gigante. Una puta muñeca de más de 4 metros con ojos muertos. Gigante. Estúpida. Cabeza desproporcionada, ojos muertos, cuerpo de niña mimada que mide como 3 pisos. A su lado, 2 guardias con máscara circular. De pie. Inmóviles. Viendo todo. Bueno. Esto es una mierda, murmuró, como para recordarse a sí mismo que seguía siendo capaz de pensar. El suelo bajo sus pies era arena. Arena seca, como de patio escolar. Le hacía recordar cosas que no quería recordar. Cosas pegajosas, calientes, que no existían, pero que su cuerpo recordaba igual. Debajo, una línea. Fina, clara. Como si alguien hubiera querido asegurarse de que supieran dónde empieza el juego. Una muñeca Riole. Con antena incluida. Debe tener señal 5G. Eso no es una cabeza, es una amenaza a la arquitectura, carcajeó Hyun, y Subaru juraría que estaba a punto de darle un nombre a la muñeca. Subaru ni respondió. Estaba demasiado ocupado apretando los dientes. La voz volvió. Como si saliera de la muñeca. Pero era una ilusión. Los altavoces estaban por todas partes. El primer juego es luz roja, luz verde. Eso. Un puto juego de jardín de infancia. Con una muñeca tamaño edificio y 2 tipos al lado con pinta de no jodas. Genial. Puta madre, rugió Subaru. Voy a perder. Ya perdí. Pueden avanzar hacia adelante cuando escuchen la frase luz verde. Si son detectados en movimiento durante luz roja, serán eliminados. Serán eliminados. Esa palabra. Eliminado. Jugador 444 eliminado.
La frase volvió de golpe, como una piedra en la garganta. Y su mano subió sola. Se abofeteó sin medirlo, un intento desesperado por ahogar el recuerdo. Hyo-on lo vio y arqueó una ceja. ¿Masoquista ahora? ¿Ese es tu rollo? Dijo, medio en broma. ¿Es tu nuevo fetiche? Con razón dejaste que el 101 te hiciera su perra, ¿no? Lee soltó una carcajada nasal, apenas disimulada. Estás rompiendo mis expectativas, bro, añadió Lee. Pensé que eras más de tragarte la mierda en silencio, pero esto es arte. Subaru los miró con furia silenciosa, pero no dijo nada por un segundo. Luego, apenas temblando, como si el aire se le secara en la garganta, Kallen se soltó. Y aunque firme, temblaba. Más de lo que quería. Más de lo que podía controlar. Solo tengo un mal presentimiento. Ok. Otra vez esa sensación. Ese frío pegajoso por dentro. Esa idea absurda, pero jodidamente clara. Algo iba a salir mal. Algo ya estaba saliendo mal. Y claro, tenía que ser Ansol el que respondiera primero. Con su incapacidad casi sobrehumana de leer el ambiente con el trasero. Oigan, interrumpió, brazos extendidos, uno sobre cada hombro como si fuera un animador de fiesta infantil. ¿Quieren apostar? Subaru se tensó. Otra vez ese contacto. Otra vez ese escalofrío. ¿Apostar qué? Preguntó Hyo-on, completamente en personaje, como si estuvieran discutiendo el clima. ¿Quién cruza primero la línea? Fácil. Sencillo. Yo confío en mis piernas, y en mi instinto asesino. Hyo-on no pensó ni 2 segundos. 1.000.000 de wones. Subaru lo miró, desconectado. ¿1.000.000? ¿Qué clase de enfermos eran? Hyo-on le tendió la mano a Lee. Este la miró, sonrió con ese aire de desastre encantador, y la estrelló. Trato. ¿Y tú, pequeño bro? Y volteó hacia Subaru, sonrisa perversa y ojos brillantes, ¿vas a entrarle o vas a quedarte en la banca con las vírgenes de primer año? Subaru abrió la boca. No tenía una respuesta. ¿O sí? Pero la voz le robó la oportunidad. El juego está por comenzar. Y ahí estaban, sonriéndole. Mirándolo como si esto fuera un torneo de fútbol. Y en lugar de temblar o correr o llorar, sonrió. No por valentía. Por instinto. Porque si no se reía, se rompía. Vamos a darle, susurró, y solo ellos lo escucharon. ¿Con quién hablas, bro? Conmigo mismo, dijo Subaru, alzando la cabeza. Me llamo Subaru Natsuki. Y voy a joder a los dos. La muñeca empezó a girar lentamente hacia el árbol que estaba detrás de ella, con el ruido de sus engranajes retumbando en el silencio que se ocasionó. Levantó su gran brazo como si se estuviera recargando en el árbol y se quedó allí quieta. Subaru tragó saliva, incómodo. ¿En serio iban a hacer esto? Miró de reojo a Hyo-on y Lee, quienes mantenían una postura absurdamente seria, concentrados en ese ridículo juego infantil como si fueran soldados en un campo de batalla. Pero claro, con tanta pasta en juego, incluso ellos podían fingir que estaban en algo importante. Maldito dinero, capaz de ponerlos a todos en fila como perros entrenados. Aquellos que logren cruzar la meta en 5 minutos sin ser atrapados, pasarán esta ronda, anunció la voz con esa neutralidad que ya le revolvía el estómago. Subaru respiró hondo. Otra vez. Intentando convencerse de que todo era un mal sueño, que no iban a matarlo, que no podían. ¿Qué estaba pensando? ¿456 personas desaparecidas? No, nadie se arriesgaría tanto. No serían tan dementes. El juego comenzará ahora, dijo la voz. Sonó un pitido breve. Nada especial. Subaru giró la cabeza, vio el contador empezar su descenso. 5, 4, 59, 4, 58 y una cuenta regresiva perfectamente diseñada para que todos fingieran que esto era emocionante y no una estupidez a punto de volverse grave. Green light. Y corrieron. Él, Hyo-on, Lee. Sin estrategia. Solo avanzaron. Lee empujó a Hyo-on por instinto. Hyo-on respondió con un empujón. Subaru los rebasó, rápido, sin pensar mucho. No quería llegar primero. Solo necesitaba el momento exacto para dejarse perder. Sí, iba a perder a propósito, por supuesto. Este juego era tan patético y absurdo que no podía hacer otra cosa más que burlarse de él. Así que hizo lo lógico. Exageró un tropezón, derrapando como un futbolista sobreactuado en medio del campo. Red light. Se detuvo. Pero su cuerpo se movió de más. A propósito. ¡Oh, mierda! Exclamó Subaru con falso dramatismo, dejando que su cuerpo se moviera en exceso.
Obviamente lo notaron, especialmente la maldita muñeca gigante, cuyos ojos se clavaron en él con inquietante precisión. Perfecto. Hyo-on, quieto como estatua, apenas movió la boca para murmurar algo, la risa contenida casi ahogándole la voz. 3 segundos, hermano. Ni 3 putos segundos. Un récord en fracaso. Maldita sea, ahora les debo 1.000.000 de wones, respondió con fingida decepción, cruzándose de brazos y girándose descaradamente hacia ellos, dándole la espalda a la muñeca y caminando sin prisas hacia sus compañeros y el resto del grupo, como si no pasara nada. Como si no tuviera esa voz gritando desesperadamente en su cabeza. ¡Para! ¡Detente! ¿Qué mierda haces, Subaru? La multitud entera lo miraba con una mezcla perfecta de desconcierto y lástima. Pobres desgraciados, tomándose esto tan en serio. Su vista alcanzó por un momento a Soo-ae, medio oculta entre las personas, mirándolo como si fuera un loco, con esa expresión de querer decir algo, probablemente advertirle, aunque al final no dijo nada. Subaru le guiñó un ojo en respuesta, con esa sonrisa confiada y estúpida que siempre sacaba en los peores momentos. Mejor que no hable, pensó, no fuera a ser que la eliminaran por intentar ayudar a un idiota como él. Eres un imbécil, pequeño bro, susurró Lee casi en un gemido reprimido, sus músculos rígidos sin mover más que la boca levemente. Y yo aquí intentando no perder frente a un niñito que ni desayunó. Subaru iba a responder algo igual de tonto, igual de descarado, pero entonces la voz volvió. Jugador 444, eliminado. Y fue como si alguien apretara pausa al mundo. Un segundo. Tos. Y nadie respiró. Nadie entendió. Justo cuando el murmullo comenzaba a despertar, cuando las mentes intentaban procesarlo. ¡Pum! Una sola detonación. Lejana. Sorda. Irreal. Y Subaru cayó. Simplemente cayó al suelo sin aviso. Sin un grito. Sin drama. Solo eso. Un derrumbe seco contra la tierra. Hyo-on fue el primero en romper el hechizo. ¿Qué fue ese sonido? Murmuró, todavía quieto, la voz quebrada en curiosidad e instinto. Pero sus palabras cayeron como piedras en el agua. Nadie las recogió. Nadie respondió. Porque lo estaban viendo. Muchos. El chico de la deuda invisible, el mimado, el rarito. El mismo que hacía un rato vomitaba el alma frente a un soldado. Ahora ahí. Tirado. Con el cuello torcido de forma que no parecía cómoda. Pero no sangraba. No se movía. Nadie corrió. Nadie gritó. Porque algo se sentía equivocado. Pero no lo suficiente aún. Porque nadie sabía cómo actuar. ¿Una broma? ¿Una actuación? ¿Otra estrategia para llamar la atención? Sí, eso era. El típico gesto desesperado del payaso que quiere atención. ¡Qué pesado! Murmuró alguien de la multitud. Green light. Algunos dieron un paso. Otros no sabían si moverse o quedarse quietos. Las instrucciones eran claras. No moverse. Pero, Subaru. ¿Estaba actuando? Soo-ae no estaba cerca, pero el golpe, ese maldito sonido la recorrió como una aguja de hielo. Se le encogieron los dedos sin entender por qué. Ni siquiera lo conocía tanto. Ni siquiera lo quería cerca. Solo sabía que le recordó a su hermano muerto. Por eso lo ayudó. Y por eso lo evitó. Porque era igual de ingenuo, igual de impulsivo. Porque le dolía verlo. Porque no soportaba pensar que alguien así podía terminar peor que su hermano. Y ahora estaba ahí, en el suelo. Sin moverse. Ella apretó los labios y dio un paso atrás. La muñeca seguía dándoles la espalda. El temblor le recorrió los brazos. No lo entendía. Y eso la aterraba más. Cuando la muñeca volvió a girar la cabeza, ella soltó un sollozo y se cubrió la boca. No sabía por qué. Solo le salió. Lo que no sabía que si se cubría la boca un segundo más tarde y red light. Lee, a unos 2 metros del cuerpo, parpadeó como si esperara que Subaru se moviera. Que dijera alguna estupidez. Que se levantara de un salto diciendo broma, bro. Porque el chico era dramático, sí. Muy dramático. De esos que tiran frases existenciales y luego eructan. Pero no se movía. Green light. Seguían quietos. Nadie entendía. ¿Y eso qué mierda era? ¿Así empezaba el juego? ¿Hacerse el muerto? ¿Una especie de teatro inmersivo? Hyo-on sintió algo, no en la cabeza, sino más abajo. Como si su cuerpo ya supiera que nada estaba bien, aunque aún no pudiera explicar por qué. Movió solo sus ojos hacia el contador, 2, 45, 2, 44, 2, 43.
Y seguía bajando, seguían quietos, sin saber qué hacer. Lee, aprovechó la oportunidad, no estaba pensando tanto. Dio un paso. Uno solo. Por reflejo. Por impulso. No por miedo, ni por heroísmo. Solo porque su instinto de ese es mi bro era más fuerte que cualquier lógica. Corrió hacia el cuerpo sin pensar demasiado. No era heroísmo, ni impulso real. Solo trote ligero, medio en broma, medio en negación. Pero la voz volvió. Red light. La cabeza de la muñeca giró rapidito. Ese rostro gigante y ridículo. Lee se detuvo. Inmediatamente. Con una precisión animal. No había que ser un genio. No sabía por qué, pero algo en su estómago le gritó que detenerse era lo correcto. Porque ese maldito juego valía millones. Y no iba a perder en los primeros 2 minutos. Y el juego y continuaba. Green light. Lee tragó saliva. Lentamente. Se movió otra vez. Paso a paso. Como si la tierra estuviera envenenada. No miraba a nadie más. Solo al cuerpo. A Subaru. Tirado como una prenda sucia. Y entonces llegó hasta él. Justo debajo suyo. El cuerpo seguía igual. Tan jodidamente quieto que dolía solo mirarlo. Se agachó suavemente. Los músculos tensos. Las rodillas protestando por el suelo duro. El rostro cerca. Casi al nivel. Y la voz volvió. Red light. No se movió. Ni un milímetro. Podía sentir cómo le latía la sangre en los oídos. Solo cuando la cabeza de la muñeca giró hacia otro lado y los jugadores volvieron a respirar, Lee se permitió soltar el aire de golpe. Bajó la mirada hacia Subaru. Green light. Bro, susurró, con un tono que quiso sonar burlón pero salió y mal. Oye, idiota. Levántate. En serio. Me estás asustando. Ya perdiste, ¿ok? Estás eliminado. Basta de teatro. Pero Subaru no se movió. Ni un temblor. Ni una broma. Ni un cállate, imbécil. Iba a tocarlo. El maldito estaba estirando la mano otra vez. Porque claro, para Lee Ansol todo se resolvía con contacto físico innecesario, palmaditas en la espalda o frases idiotas dichas con media sonrisa torcida. Subaru ya iba a decirle que no. Que no lo tocara. Que no tenía cabeza para sus estupideces ahora mismo. Pero entonces tosió. Subaru tosió. Y lo que salió no fue aire. No fue un suspiro. No fue alivio. Fue sangre. Un chorro caliente, espeso, oscuro. Le llenó la boca con ese sabor metálico y denso que ningún recuerdo podía replicar con justicia. Era real. Esa sangre era real. No había ninguna duda. Sentía la textura, el peso, cómo le chorreaba por el mentón. Se le metió por la nariz. Le nubló los ojos. Siguió vivo. O algo parecido a eso. Consciente, al menos. Lo suficiente para mirar. Para girar los ojos, apenas, y buscar algo, alguien, algún punto de lógica en todo esto. Y lo encontró. Los ojos de Lee. Y por primera vez, desde que lo conoció, Lee Ansol no parecía un imbécil. No sonreía. No decía nada. No estaba actuando. Tenía miedo. Un miedo puro, crudo. Miedo que lo congeló entero, como si el alma se le hubiera ido por los talones. Subaru lo vio retroceder un paso. Luego otro. Las pupilas dilatadas, la piel blanca como papel. El cuerpo tenso, pero sin fuerza. Y entonces giró. Y corrió. Corrió. Idiota. La palabra se formó en la mente de Subaru, tambaleante, pesada, como si tuviera que arrastrarla por un túnel lleno de lodo y sangre. ¿Por qué corres? No corras, no hay red light. Y entonces vino el sonido. Una detonación. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. No sabía de dónde. No importaba. Lo único que sabía era que el mundo temblaba con cada explosión. Que algo lo golpeaba de nuevo. Que el suelo vibraba como si estuviera vivo y no quisiera cargar tantos cadáveres. Pum. 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 Trató de moverse. De enderezarse. De arrastrarse. Algo. Pero no podía. Su cuerpo no reaccionaba. Algo se había roto adentro literal. No, más que roto y abierto. Sentía un calor pegajoso saliéndole por todos lados. El estómago, la espalda, el costado. Había una presión distinta. Una humedad que no era sudor. Una palpitación errática justo donde ya no debía haber nada. Su sangre. Su vida. Derramándose. En la arena. Como si nunca hubiese valido gran cosa.
Morí y voy a morir y no quiero y no pensaba. Balbuceaba. Internamente. No sentía la boca rota esta vez. No como antes. No como aquella vez. Pero aún así no podía hablar. Apenas podía moverse, rodó. Medio giró. Con esfuerzo. Doloroso. Estúpido. Inútil. Y entonces los vio. Cuerpos. Por todas partes. Hileras. Montones. Desparramados como basura. Otros aún temblando vivos como él. Unos con los ojos abiertos, tan abiertos que parecía que habían muerto gritando. Otros con el cráneo abierto. Como fruta podrida. Como si la muerte los hubiera reventado con odio. Había cabezas que ya no eran cabezas. Y ahí, tan cerca que casi podía olerlo, esa mezcla caliente, espesa, dulzona de carne y sangre y muerte, lo encontró. El cabello rubio pegado al rostro. La parte de atrás de la cabeza, no estaba. El cráneo abierto. Vacío. Literalmente vacío. Había trozos de cerebro. De verdad. Pedazos como coliflor sucia. Esparcidos por la arena como si alguien hubiera intentado sacar algo y no supiera cómo detenerse. Pequeño bro, y fue brillante idea traerte a mi equipo y espacio. Bro, eso es lo que tienen los planetas, no los amigos, y esas frases giraban dentro de su cabeza como un disco roto, repitiéndose con una dulzura enfermiza que lo hizo temblar. Lean Sol. El más ruidoso. El más estúpido. El que hablaba sin pensar. El que abrazaba sin pedir permiso. El que hacía chistes de todo. Ahora era solo carne. Silenciosa. Hueca. Chorreando. No decía nada. Lee está muerto. Bien muerto. Idiota. ¿Por qué corriste? Ya no hubo más detonaciones. O tal vez sí, pero ¿cómo se cuenta eso cuando tienes una bala del tamaño de un puño alojada en el estómago? No eran disparos, eran terremotos internos. Sordos. Lentos. Como si la carne decidiera rendirse de a poco. 1. 2. 10. 100. ¿Cuántos? ¿Y qué importaba? La voz regresó, como si nada, tan dulce como antes. Esa cantaleta suave, ridículamente alegre. Green light. Continúa. ¿De verdad sigue? Sí. La voz no se cortó. El juego tampoco. Su cara seguía hundida en la arena áspera, respirando tierra como si pudiera tragar algo más que sangre. No escuchaba pasos, pero la vibración bajo su mejilla se lo decía todo. Alguien caminaba. Alguien aún podía caminar. Aún estaban vivos. Alzó la mirada. Con esfuerzo. Con horror. Y ahí estaba. El viejo. El 001. Caminando con la tranquilidad de un jubilado rumbo a comprar leche. Con los brazos medio abiertos, el cuerpo flojo y una sonrisa. Una maldita sonrisa. ¿Qué demonios tenía de gracioso esto? ¿Qué clase de broma era esta? Más de 80 años y avanzaba como si nada. Mientras todos morían. Mientras el mundo caía en cámara lenta. Mientras él se desangraba en el suelo. Y mierda, no pudo evitarlo, cuando se detuvo exactamente a su lado, dijo algo tan inútil, tan absurdo, tan increíblemente estúpido que se odiaría por ello si le quedara algo de energía. Ayud, no fue ni un ruego. Solo un sonido. Un ruido débil, sucio. ¿Ayuda? ¿De verdad? ¿A un anciano que muy apenas puede sostenerse? Red light. Otra ráfaga de disparos resonó. Más gritos. Más cuerpos. No los vio caer, pero lo supo. La tierra crujió bajo el peso de lo que antes eran personas y ahora eran solo peso muerto. Green light. Esta vez más rápido. Casi impaciente. Pero más lejana. O tal vez solo era su oído, que ya no funcionaba bien. Se escuchaba todo más lejano. Y seguían pasando. Personas. Pasos. Más pasos. Sombras que cruzaban delante de él. Zapatos blancos. Uniformes verdes. Piernas que aún podían moverse. Sobrevivientes. Gente viva, viva todavía. Que avanzaba, que jugaba este juego asesino. Gion. Soae. Por favor, y que no hayan muerto. Que no estén entre los que dejaron de moverse, y qué patético. Rogando por otros cuando ni siquiera podía moverse por sí mismo. Y qué estúpido desear eso también. En gente que ni siquiera se giró a mirarlo. En personas que habían pasado por encima, literalmente. Su vida era una coincidencia entera. Porque literalmente, alguien le pisó la espalda, lo sintió. No supo si fue a propósito. O accidental, ya no importaba. Literalmente está muerto. Solo vio pasar los pies.
Tal vez fue el 101. Nadie se detuvo. Todos pasaban de largo. Como si no existiera. Como si ya no contara. Y ahí se quedó. Mirando desde el suelo. En silencio. Sin lágrimas. Sin palabras. Solo una idea. Una sola palabra. Triste. Qué cosa tan triste. Tan jodidamente triste. No por lo que pasaba. Sino por lo absurdo de todo. Por la ridiculez de morir así. Por segunda vez. Por nada. Ojalá una tercera, como si esas cosas pasaran. Su último pensamiento. Ay. Y Subaru Natsuki murió. Otra vez. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.